Este es un comentario, una reflexión a la Parashá Vayeshev, eh, sobre Yosef eh, como una luz en la oscuridad. Esta Parashá Vayeshev nos adentra profundamente en el dolor y la alienación del ser humano, del anhelo desde un lugar que está en la oscuridad y en el sufrimiento. Y sin embargo, esta narración también nos transmite el poder de la esperanza, nos transmite un anhelo de Dios y de la redención, un anhelo de sanación espiritual y moral en nuestras relaciones humanas. La parashá de esta semana cristalizó la dinámica familiar disfuncional, ¿sí? Esa dinámica familiar que es evidente a lo largo de todo el Sefer Bereshit, a todo lo largo del libro de Génesis. Tensas relaciones padre-hijo, dolorosas heridas intergeneracionales del favoritismo, la ira, el resentimiento entre hermanos y en el fondo el simple deseo de ser amado. Y aunque podemos avergonzarnos por la violencia que los hermanos muestran hacia Yosef, la narración de Vayeshev también abre nuestros corazones al dolor de estos hijos, ¿sí? Estos hijos que sienten, podríamos decirlo así, el rechazo de su padre. ¿Por qué? Porque su mayor amor estaba reservado para su hijo Yosef, tal como nos lo dice Bereshit 37.3, Génesis 37.3. Jacob amaba a Yosef más que a todos sus hijos. Y la herida de este rechazo, el anhelo de ser amado, está representado además por el motivo de la prenda que Jacob le regala a Yosef, ¿sí? El Beged, ¿sí? Beged significa prenda en sus diversas formas, quizá más poderosamente en el Ketón el Pasim, el manto de colores que viste Yosef, esa prenda que Jacob le regaló a Yosef. Y ese es el objeto de la disimulación que induce el dolor, que induce el dolor de los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos presentan esa túnica, ese manto manchado de sangre de su hermano, ¿sí? Favorecido a su padre. Y con esto lo engañan, ¿sí? En la conclusión de que su hijo favorito ha sido asesinado y devorado por un animal salvaje. Y esto nos lo confirma la Torah en el capítulo 37, verso 37, 33, cuando Jacob dice: es el manto de mi hijo. Un animal salvaje se lo ha comido, Yosef ha sido despedazado. La prenda o el vestido es el instrumento del engaño, Begidá, como se dice. Y en otra parte de la parashá también lo vemos, que se usan prendas para engañar. Lo vemos en el velo de Tamar, ese velo que ella usa para seducir a Yehudá, ¿sí? Como nos es relatado en el capítulo 38, versos 14 al 19, o en la ropa de Yosef, en las manos mentirosas de la esposa de Potifar, eh, cuando ella trata de seducirlo a él, ¿sí? Beged y Begidá, prenda y engaño. En simetría, las vestimentas de Jacob y de Reuben se destacan en la expresión dramática de dolor, al rasgarse la ropa como un gesto de duelo. En el caso de Reuben también podemos observar la representación de la compasión. Reuben regresa al pozo, planea de rescatar a su hermano, que por desgracia ya ha sido vendido por los demás hermanos a la esclavitud. ¿Sí? Génesis 37:29 nos dice que Reuben volvió al pozo, pero Reuben ya no estaba en el pozo y él rasga sus vestiduras en símbolo de dolor. El regreso de Reuben comunica el ideal de la compasión. Metafóricamente podemos verlo como la necesidad de entrar en el lugar del pozo vacío en el mundo, para levantar a aquellos entre nosotros que puedan haber caído en los lugares oscuros de sufrimiento y de desesperanza. La ausencia de Joseph subraya la desesperación de Reuben por su intento fallido de salvar a su hermano. Y en un nivel de significado más figurativo, podemos decir que simboliza
sensación seca y vacía de alienación espiritual, de la sed que se siente en la ausencia de las aguas vivas de la divinidad. El nombre de Joseph se lee así creativamente como una alusión al desbordamiento de la abundancia divina, al excedente de presencia divina y vitalidad. Es la dimensión de Joseph, de la existencia, mientras que el pozo vacío de agua representa un estado del ser en el que las energías vivificantes de Dios están ausentes y que dejan al ser humano en una condición desorientada de extrema desesperación de sed espiritual. Y como dijimos, Joseph fue arrojado por primera vez al pozo. El pozo estaba vacío y no había agua. ¿Sí? Si Bayeshev nos enseña lecciones profundas sobre la fragilidad del amor, sobre la familia, sobre el engaño, sobre la vulnerabilidad, también puede leerse, como lo han hecho generaciones de maestros espirituales, como sabiduría sobre el anhelo del alma por la presencia divina, sobre los hijos que se cruzan, de las dificultades, de las luchas, de la búsqueda devocional. La figura de Joseph puede entenderse como paradigma del grito que se da en la oración, en el rezo, del lamento que sale desde lo más profundo de nuestra alma a causa del sufrimiento. Ese grito que se da por estar perdido en el mundo. Joseph representa la lucha por levantarse del lugar hundido en la desesperación, en el lugar oscuro de la adversidad, sino también se presenta como el proceso de vida, de redimir la luz divina oculta incluso en los elementos más toscos y restrictivos de la materialidad y de la existencia mundana. El pozo en el que Joseph es arrojado por sus celosos hermanos es similar en esta lectura al lugar angosto y doloroso que es Egipto, el Metzarim de Misraim. Como dice el salmista, Adonai me sacó del pozo cenagoso. ¿Sí? Esto se dice en el Salmo 40, verso 3. Y es esa misma esperanza expresada en ese salmo cuando se dice, en Adonai he puesto mi esperanza, que está encarnada, eso está encarnado en la figura de Joseph. Y según Rabbi Menahem Nahum de Chernobyl, quien fue un maestro jasídico de finales del siglo XVIII, esta fue la razón por la que la Torá habla del descenso de Joseph a Egipto, que es para enseñarnos que al crear el mundo, el Eterno colocó una chispa divina luminosa, una porción de la esencia divina trascendente en la oscuridad de la materia, en los reinos aparentemente profanos de la existencia ordinaria. Y aquí también podemos observar un juego en el nombre de Joseph. Se extrae una abundancia extra de luz de la oscuridad de la materialidad. Y la figura de Joseph representa una adición, una medida extra de luz divina que puede traer la promesa de la redención, que ilumina los ojos y abre el corazón a Dios. La luz primordial se escondió dentro de la oscuridad, ¿sí? Para que nosotros también podamos encontrar nuestro camino de regreso a la divinidad, incluso cuando sentimos que estamos en los lugares más oscuros. Como las huellas de un camino fuera del bosque, los fragmentos de la luz divina también pueden guiarnos desde ese bosque de oscuridad donde estamos perdidos y que sin embargo es un bosque en el que podemos ser encontrados una vez más. Y así se entrelazan las lecciones de esta parashá de Bayeshev con la festividad de Hanukkah. ¿Sí? En estas horas más oscuras del año, las llamas de la Hanukkía se encienden para recordarnos la maravilla y la belleza que aún es posible encontrar, la esperanza que puede calentarnos incluso en los momentos más fríos y sombríos de las noches de invierno, de ese invierno que estamos pasando, y no hablo del invierno físico de frío o nieve, sino de ese invierno que está en las almas de cada uno de nosotros. Ese invierno que asola a toda la humanidad en estos momentos. Y es aquí donde podemos encontrar, viendo estas llamas, la divinidad del Eterno, los milagros y prodigios que aún pueden
permanecer ocultos, pero que nos pueden ser revelados. Es un tiempo de renovación, ¿sí? De no permitir que nuestra vitalidad espiritual se vuelva rancia y sin inspiración. En lugar de eso, debemos de esforzarnos por ser siempre como Joseph, ¿sí? Que el Sefat Emet de final del siglo XIX lo lee como representación de la energía de el despertar espiritual, ese despertar que nos va a acercar cada vez más a Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito es. Y en todos los momentos que pasan y que tienen el potencial de hacernos caer en el pozo de la rutina, del aburrimiento, de la superficialidad, en todos esos momentos que seamos bendecidos con el brillo de la maravilla de la infancia, con una conciencia renovada de la creación, ¿sí? Que el Ruach HaKodesh abra nuestros corazones a la esperanza y a la gratitud por nuestras muchas bendiciones, de los que no somos merecedores muchas de las veces, y que nos llene de la pasión de estar siempre despiertos al misterio sagrado y al don sublime de esta vida humana que es demasiado fugaz.